Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de estudio de Viendo a Cristo en toda la Biblia. El día de hoy continuamos dentro del Antiguo Testamento, específicamente dentro de la sección de los profetas menores. Y los libros a analizar hoy día son los libros del profeta menor Sofonías y el profeta menor Ageo. Ya nos aproximamos al fin del Antiguo Testamento, al fin de los profetas menores, por ende cada vez nos acercamos más al periodo intertestamental que se llama, que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el día de hoy analicemos los libros de Sofonías y Ageo y específicamente cómo podemos ver a Cristo en estos libros. Empecemos entonces, por orden en el que están estipulados en nuestro Antiguo Testamento, el libro de Sofonías. En cuanto a su autor, como ya lo hemos mencionado otras veces, el autor es desconocido. Por tradición y por muchas variables consideramos que el mismo Sofonías escribió este libro, aunque también puede existir la posibilidad de que haya sido algún escriba contemporáneo del profeta Sofonías o posterior al profeta Sofonías. El nombre específico de Sofonías significa Yahvé ha escondido, probablemente un nombre muy relacionado a lo que fue su profecía. Cuando analizamos la genealogía de Sofonías, porque se menciona en los primeros capítulos, nos damos cuenta de que Sofonías es descendiente del rey Ezequías, que gobernó entre el 715 y el 686 a.C. Por ende, el profeta Sofonías es parte de la familia real. Es un profeta que pertenece a la familia real. Es un profeta que obviamente pertenece a la nobleza de Jerusalén, con todo con todo lo que involucra. En varias partes del libro podemos encontrar que Sofonías ocupa un lenguaje sacerdotal. Se refiere en forma específica al sacrificio y a muchos elementos del culto judío en el templo, muy característico de los sacerdotes. Entonces, aun cuando no podemos aseverar que su ministerio ocurría dentro del templo, sí podemos decir que su ministerio estaba muy ligado al templo, en los alrededores o muy cerca de él. ¿En qué contexto predicó el profeta Sofonías? Como ya lo habíamos dicho, en el reino de Judá, en el reino del sur. Fue contemporáneo entonces del profeta Jeremías. ¿Cuándo profetizó específicamente? En la primera parte del reinado de Josías. Las reformas que llevó a cabo el rey Josías, recordemos, el rey que asumió a los 8 años, en sus 8 años ya comenzó a reformar a la nación debido a que sus antecesores se habían acercado mucho al paganismo, a adorar a otros dioses, a la idolatría. Entre el 640 y el 609 a.C. reinó Josías y concluimos de que Sofonías profetizó durante la primera mitad del rey Josías. Por ende, acompañó al rey Josías en muchas de estas reformas. Él lideró las reformas espirituales del rey Josías. ¿Qué temas principales encontramos en su libro? En primer lugar, el juicio universal de Dios, es decir, él juzga a todas las personas, a todas las naciones, pero redime de todas las naciones a un grupo particular. Por eso digo general, aunque particular, porque la redención no está destinada única y exclusivamente al pueblo de Judá, sino que es a todas las naciones, pero un remanente particular que son los elegidos del Señor para salvación. Un segundo tema principal también en la profecía de Sofonías encontramos el día del Señor. Ya, como otros profetas menores y mayores, él menciona el día del Señor. Va a llegar el día del Señor, el día del juicio, en que él venga en gloria y majestad a juzgar a sus enemigos. Y en tercer lugar, como otros profetas ya lo encontramos, Sofonías menciona y profetiza la redención del remanente, que pese a toda la destrucción, pese a todo el castigo derramado en su justicia por parte de Dios, el Señor redime a un remanente, no porque lo merezcan, sino que porque Él, por su fe, decide salvarlos. Un bosquejo entonces general del libro, un resumen, un vistazo principal. En primer lugar, Sofonías establece profecías del juicio. En primer lugar, él menciona profecías de juicio contra las naciones en general, pero también de forma específica a Judá. ¿Ya? Recordemos, la fe que pone el Señor no nos pertenece, sino que es un don de Dios. Entonces, debido a esta fe, el Señor redime. ¿Ya? Porque Él lo determina por su voluntad, no por algo que tengamos nosotros. En ausencia de esto, la profecía, el juicio, perdón, se derrama sobre todas las naciones y sobre Judá. En segundo lugar, encontramos en la profecía de Sofonías el día del Señor, donde el Señor acusa a sus enemigos y los juzga. De esta manera pasamos al tercer punto en la profecía de Sofonías, donde él llama al arrepentimiento, donde él llama y dice, arrepiéntanse del Señor, arrepiéntanse de sus pecados.
Cuarto lugar, menciona y desarrolla profecías contra las naciones: Filistea, Moab y Amón, los etíopes y Asiria. En quinto lugar, el profeta acusa a Jerusalén, a Judá, al pueblo de Israel en general, a Judá, a Jerusalén. ¿Ya? Acusa cómo han transgredido el pacto del Señor. En sexto lugar, cómo Jerusalén debe aprender del juicio de Dios contra las naciones. Cómo naciones completas han caído, han sido destruidas, han sido fulminadas por el poder del Señor a través de su poder manifestado de manera extraordinaria o a través de otras naciones. Y Jerusalén debe ver desde la historia y aprender cómo la furia del Señor es derramada, la ira del Señor es derramada sobre otras naciones, y Jerusalén debe aprender de esto y llamar a arrepentimiento en memoria de cómo el Señor ha juzgado a otras naciones. Y en séptimo y último lugar encontramos en la profecía de Sofonías cómo el remanente de Judá, como los elegidos para salvación del Señor, son purificados y son restaurados. Como hemos visto ya en otros profetas, sigue una estética de juicio, llamado arrepentimiento, juicio, castigo, redención del remanente. ¿Ya? Así concluye el libro de Sofonías. El carácter de Dios en el libro de Sofonías, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cuál es la teología que encontramos en el libro de Sofonías? En primer lugar, vemos a un Dios que es inmanente, es cercano e involucrado. Sofonías juzga a los que creen que Dios no se vincula con su creación, que Dios no se vincula con su pueblo, que solamente recalcan cómo el Señor trasciende a su creación, como si hubiese dejado unas reglas específicas y se hubiese ido, dejando totalmente abandonadas a sus criaturas. Entonces, aquí Sofonías desarrolla el castigo del Señor sobre las personas que creen esto, desarrollando la idea y enfatizando la idea de que Dios es inmanente, que Dios se involucra, Dios está con nosotros. En el capítulo 1 encontramos estas palabras: cuando llegue el momento, yo examinaré con linterna a Jerusalén y castigaré a los que se hallan en tranquilo reposo y asentados como el vino. Castigaré a esos que dentro de sí piensan, el Señor no hace ni bien ni hace mal. Como que el Señor no actúa, como que el Señor no está presente. En segundo lugar, el libro de Sofonías nos muestra a Dios como un Dios santo, y en su santidad es enemigo de la violencia y de la corrupción. Capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: sus príncipes en medio de ella son leones bramadores, sus jueces lobos de tarde que no dejan hueso para la mañana, sus profetas livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces, Dios es santo, y el Señor juzga a los que corrompen la santidad, juzga a los violentos. Específicamente aquí en el libro de Sofonías encontramos palabras contra los dirigentes del pueblo. Encontramos palabras contra los profetas, hombres prevaricadores, hombres malos, hombres livianos, y a los sacerdotes que falsean la ley, que contaminan de esta manera el santuario. En tercer lugar, encontramos el carácter de Dios desarrollado en la profecía de Sofonías como un Dios justo y un Dios castigador. En el mismo capítulo 1 encontramos los primeros versículos del libro. Dice: destruiré del todo todas las cosas de sobre la haz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces de la mar, y las piedras de tropiezo con los impíos, y talaré los hombres de sobre la haz de la tierra, dice Jehová. Y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, y exterminaré de este lugar al remanente de Baal, y el nombre de los Chemarim con los sacerdotes. El Señor es justo, y en su justicia no permite el pecado. Entonces Él castiga el pecado. ¿Qué nos dice aquí Sofonías? Que Él va a destruir los remanentes de Baal, es decir, todo aquel que no tenga fe en Él, todo aquel que no halló gracia a los ojos del Señor a través de fe en su Hijo Jesucristo, el Mesías que habría de venir en ese tiempo, sería destruido. Entonces el Señor nos está diciendo aquí a través de Sofonías que derramará su juicio, un juicio terrible, un juicio omnipotente, terrible, sobre quienes no son salvados. Y en último lugar, Sofonías nos muestra a Dios como un Dios airado, un Dios con ira, pero con mucha fuerza también al mismo tiempo restauradora. Capítulo 3, finalizando ya la profecía de Sofonías. Jehová en medio de ti poderoso, Él salvará, gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Entonces, con toda la fuerza que el Señor castiga, que lo vimos en los primeros capítulos de Sofonías, aquí vemos un Dios que con toda esa fuerza canta, al mismo tiempo se goza, al mismo tiempo se alegra porque nos restaura, porque es poderoso para restaurarnos, para restaurar a su pueblo. De esta manera, el meollo de nuestro estudio. ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Sofonías? Cómo Jesús
nuestro poderoso mediador. Sofonías 3:5 dice, Jehová justo en medio de ella, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca falta, mas el perverso no tiene vergüenza. ¿Por qué el libro de Sofonías nos menciona un mediador poderoso? Cristo, nuestro poderoso mediador. Porque acabamos de ver el desarrollo de un Dios santo que castiga la maldad, que castiga el pecado, que derrama su ira sobre sus enemigos. Y todos somos pecadores, todos somos merecedores de esta ira. Alguien debe mediar por nosotros o si no, no tenemos posibilidad, no tenemos esperanza. Y es tanto nuestro pecado, es tanta nuestra prevaricación delante de Dios y es tanta su ira, es tanto su poder para castigarnos, que su mediador, que el mediador que se interponga entre la ira de Dios y nuestro pecado debe ser igualmente poderoso. ¿Ya? Entonces, tanto nuestro pecado, tanta la ira de Dios, que nuestro mediador debe ser sumamente poderoso. De aquí que en Sofonías podamos ver a Jesucristo como nuestro poderoso mediador. Desarrollamos un poquito esta idea. En primer lugar, la necesidad de un mediador. Del capítulo 3 concluye el libro de Sofonías con estos 5 versículos. Dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová en medio de ti poderoso, él salvará. Gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo premiaré a todos tus opresores, y salvaré la coja y recogeré la descarriada, y pondrélos por alabanza y por nombre en todo país de confusión. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando tornare vuestros cautivos delante de vuestros ojos, dice Jehová. Nos encontramos en el libro de Sofonías el castigo de Dios sobre las naciones, el castigo airado, el castigo con furia de Dios. Pero en el capítulo 3 concluye Sofonías con un Dios apaciguado, un Dios en paz, un Dios cuyo juicio ha sido satisfecho. ¿Qué pasó aquí entre medio? Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces vemos a Sofonías cómo nos muestra un Dios airado, un Dios que con toda justicia nos castiga, y al finalizar Sofonías ve la alabanza en que Dios ha apaciguado su ira. ¿Dónde es esto? Esto es una sombra que nos apunta a Cristo. Y Juan lo revela y dice, Cristo es el que apacigua esta ira. Los primeros capítulos de Sofonías mencionan su ira, y esa ira caería sobre ti si no fuese por la fe en Jesucristo. Porque el que no tiene fe en Jesucristo, la ira de Dios permanece en él. Por ende, los primeros capítulos de Sofonías se cumplen en él. Pero el fin del capítulo 3 de Sofonías solo son viables y solo son reales como una promesa porque está Cristo. Porque el que está en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, cuando vemos Sofonías, vemos a Cristo como nuestro mediador necesario. Y en segundo lugar, también vemos a Cristo, porque aun cuando no se menciona de forma directa a Él, sabemos que para ser llevado a cabo la profecía de Sofonías requiere de un mediador, requiere de Cristo, como lo veíamos en primer lugar como mediador, pero aquí en segundo lugar por la expansión del Evangelio. Capítulo 3, en los primeros versículos 9 al 10 dice, por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento les sirvan. De esa parte de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos me traerán ofrenda. O sea, Sofonías está diciendo, la salvación del Señor se halla aquí en Judá. El que desea ser salvo debe, por un procedimiento, por un ritual, convertirse al pueblo judío, en religión, en espiritualidad, y de esa forma alcanzar la salvación del Señor, por fe. Pero se contenía al pueblo de Israel. Pero aquí Sofonías está profetizando y está diciendo, de todas las naciones van a invocar el nombre de Jehová. Inclusive menciona esa parte del río de Etiopía, o sea, está mencionando a los gentiles. Desde ahí suplicarán al nombre de Jehová. ¿Cómo puede ser esto? Gálatas 3 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Entonces, esta profecía de Sofonías, que de todas las naciones puedan invocar el nombre de Dios, que de esos lados del río de Etiopía hayan suplicantes al nombre de Dios, solo es posible mediante el Evangelio, la administración del nuevo pacto, que en Cristo Jesús es esparcida a los gentiles. Y ahora no es necesario pertenecer al pueblo
de Israel para invocar el nombre del Señor, sino que esto es derramado sobre todos los gentiles. De esta forma llegamos ya al antepenúltimo libro del Antiguo Testamento, el profeta Ageo. El profeta Ageo. Su autor. ¿Qué sabemos del profeta Ageo? Ageo, como nombre, significa festivo. Festivo. Donde mencionado también el nombre de Esdras. El libro de Esdras, contemporáneo de Ageo, se menciona a Ageo. ¿En qué contexto profetizó el profeta Ageo? Aquí ya nos pasamos post-cautiverio. Ageo fue contemporáneo de Zacarías. Ambos profetizaron durante la vuelta al exilio. Esto ocurrió el 538 a.C. Entonces, ya terminando el Antiguo Testamento, encontramos post-exilio. Ageo, contemporáneo de Zacarías, profetizaron luego del exilio. Específicamente, aun cuando el ministerio de Ageo probablemente duró mucho más, su libro profético que nosotros tenemos por inspiración del Espíritu Santo en nuestras Biblias, esta profecía se desarrolló durante los meses de agosto y diciembre del 516 a.C. En pocos libros tenemos esta oportunidad, la verdad, de poder datarlo de manera tan específica. Pero el profeta Ageo sí lo menciona el tiempo en que fue desarrollada su profecía. El profeta Ageo junto a Esdras, Nehemías, cuyos libros vimos hace tiempo, y el rey Zorobabel ministraron durante la reconstrucción del templo. Entonces tenemos a Ageo, Zacarías como profetas, tenemos a Esdras y Nehemías, escriba, y el representante aquí de Persia, y el rey Zorobabel. Todos ellos en este contexto ministran, cada uno desde su ministerio, durante la reconstrucción del templo. ¿Qué temas principales desarrolla el profeta Ageo? La profecía del profeta Ageo la encontramos en 4 mensajes principales, los cuales se desarrollan desde el arrepentimiento frente a las maldiciones de Dios a las promesas de mayores bendiciones. Entonces estos 4 mensajes van variando en este ciclo. El Señor, si ustedes no cumplen, el Señor los va a maldecir. Maldiciones que encontramos en el libro de Deuteronomio. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El Señor promete mayores bendiciones. Arrepiéntanse, mayores bendiciones. De esa manera, estos 4 temas se desarrollan en el libro de Ageo. Pero de manera transversal encontramos en este libro la gloria de Dios como rey y la importancia de reconstruir su templo. De Dios rey sobre las naciones, sobre su pueblo, sobre cada uno de nosotros. Dios rey y la necesidad de reconstruir su templo. Y cómo el Señor renovaría su pacto a través de, entre comillas, un nuevo pacto. Ya lo mencionaba Jeremías, pero Ageo retoma esta misma idea. Bosquejo general, los 4 mensajes de los que le habla. En primer lugar, el llamado a reconstruir el templo. El pueblo, luego de volver del cautiverio, se encontraba tranquilo reconstruyendo sus casas, reconstruyendo los muros, recordemos a Nehemías, que era indiferente. Había una pobreza espiritual de parte del pueblo a reconstruir el templo. Entonces el primer mensaje de Ageo es a la urgencia de reconstruir el templo de Dios. El segundo mensaje que encontramos en el libro es en qué consiste el gran templo de Dios y las bendiciones por las que Él derrama a través del templo. La presencia de Dios simbolizada en el templo era algo hermosísimo, algo que ellos añoraban muchísimo cuando estaban en Babilonia, algo que nosotros no logramos comprender, pero era una bendición espectacular contar con la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, de esta manera, Ageo anima al pueblo a reconstruir por las bendiciones que se derraman a través de la presencia de Dios. Y promete el Señor bendecir a través del templo. De esta forma anima a Ageo a que el pueblo reconstruya el templo. El tercer mensaje, Dios bendice, existe una bendición de Dios para un pueblo que ha sido contaminado. A causa de su impureza, el Señor ha derramado el castigo sobre ellos. Pero Dios está determinado a bendecirlos. Por su gracia está determinado a restaurarlos. Y un cuarto mensaje que encontramos en el libro de Ageo, el Señor promete una victoria definitiva para su pueblo. Dios promete conquistar a todas las naciones y promete que el trono de David será restaurado. Ascenderá al trono un gobernante que viene de parte de Dios. ¿Cómo vemos entonces el carácter de Dios en el libro de Ageo? La teología que encontramos en el libro de Ageo, en primer lugar,
El pacto de Dios. La idea del pacto de Dios es súper importante en este libro, es súper... genera una línea bien clara para entender este libro, cómo el Señor ha derramado su pacto, cómo ellos han transgredido el pacto, pero cómo pese a todo el Señor es fiel al pacto. De esta manera encontramos la importancia que el Señor radica en la dinastía davídica, cómo Él hizo un pacto con David, en que su descendencia gobernará para toda la eternidad, y cómo debe ser restaurada entonces su descendencia. De esta manera nos apunta el libro de Ageo a el Mesías que habría de venir, un descendiente de David que habría de reinar. También Ageo, enfatizando la importancia del templo, enfatiza el consuelo que significa la presencia de Dios en el pueblo, pero también el desafío que significa la presencia de Dios en el pueblo. Recordemos, estar delante del Señor era una bendición, es una bendición para su pueblo, como lo decía David. Cuánto su anhelo era estar dentro del templo, más que 1000 días fuera del templo. Pero también es un desafío. Recordemos a Adán y Eva cuando sintieron que el Señor estaba cerca, se escondieron porque tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. Entonces, el libro de Ageo nos señala cómo es de hermoso contar con la presencia de Dios al mismo tiempo que es un desafío, al mismo tiempo que es una responsabilidad que debemos asumir con amor hacia el Señor. Y en último lugar, el Señor prometiendo su gloria en medio de su pueblo. De esta manera el Señor derrama su presencia, derrama todo su carácter, prometiendo gloria, derramar su gloria sobre su pueblo. ¿Cómo vemos a Cristo en Ageo? Como Jesús, nuestra prioridad principal. Obviamente a través del simbolismo del templo. A través del simbolismo del templo vemos cómo para el pueblo de Israel, Judá específicamente, era suma prioridad reconstruir el templo. Entonces, suma prioridad en nuestra vida debe ser Cristo en nuestras vidas. Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. O sea, a día de hoy nos puede decir, consideren bien sus prioridades. ¿Está Cristo siendo su primera prioridad o estamos demasiado embalados reconstruyendo nuestras casas, reconstruyendo los muros y el templo está en ruinas? Pensad bien sobre vuestros caminos, nos dice el Señor. La reconstrucción del templo como tal es una antesala a Cristo, nos anuncia a Cristo. Capítulo 2 dice así, de Ageo, la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué está diciendo Ageo? Está diciendo, este templo se va a reconstruir, y ustedes no se dan cuenta en este momento, pero la gloria va a ser muchísimo más que la primera. De hecho, daré paz a través de esta reconstrucción. La gracia es que ellos veían esta promesa con un cumplimiento inmediato a través de la reconstrucción del templo. Entonces dijeron, genial, vamos a reconstruir el templo y la gloria de esta reconstrucción va a ser mayor que la primera. De hecho, esta reconstrucción nos va a dar paz. Pero el Señor está apuntando a quién? Va más allá. Del templo, la destrucción del templo, la reconstrucción del templo, pero el Señor está yendo más allá, al templo definitivo, que es Cristo. Entonces nos está diciendo acá, Cristo, la gloria que van a ver de mi presencia, de Dios, va a ser mucho más la gloria que va a manifestar Cristo que el templo. El templo es solamente una sombra de la sustancia que es Cristo. Cristo es el que da la paz definitiva, no el templo, sino que es un anuncio de la paz que van a alcanzar en Cristo. Malaquías 3, versículo 1 dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el mensajero del Señor? ¿De qué nos está hablando? ¿Por qué está preparando el camino? El mensajero que desarrolla más adelante, se refiere a otra persona específica que no lo voy a explicar todavía, pero ¿por qué dice que está preparando el camino? Porque vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. ¿A quién se refiere con él? Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor a quien buscáis se manifiesta en Cristo, el verbo encarnado. Entonces Malaquías nos dice, envío a mi mensajero, el que preparará el camino para cuando venga Cristo. ¿Por qué? Porque la paz que es capaz de dar un templo es solamente momentánea. La paz que da el Señor solamente se alcanza a través de Cristo. Por eso en Juan 14 leemos, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo es el templo
encarnado, Cristo es Dios encarnado, Cristo es el templo en todo su esplendor. Cristo es el templo real. Por eso que en la Nueva Jerusalén no va a haber templo, porque Cristo es la presencia de Dios mismo, la manifestación absoluta de su gloria. No necesitamos de templo. Entonces, en Cristo encontramos esto, pero, como les digo, en la Nueva Jerusalén encontraremos el cumplimiento total. Juan evidencia esto en el capítulo 21 y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Cristo manifiesta la gloria de Dios y Dios mismo. También vemos en Ageo a Zorobabel, el rey, como una figura de Cristo. Debido a la fidelidad de Zorobabel, Dios perdonaría la maldición que habían acarreado sus padres. Zorobabel, como descendiente del rey David, debía hacerse cargo de la maldición que sus padres habían alcanzado. En Jeremías 22:24 dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuese anillo en mi mano diestra, aún de allí te arrancaré. ¿Qué dice Jeremías acá? ¿Qué dice el Señor a través de Jeremías? Conías, inclusive en cuando sea rey, y aun cuando tenga gracia delante de mis ojos, producto del pecado de sus padres, yo de ahí te arrancaré. Aún así habrá maldición sobre mi pueblo, aún así habrá maldición sobre mi pueblo a través de su rey. Y esta misma idea del anillo en la mano diestra, Ageo la retoma y dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, dice Jehová, y ponerte como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, debido a la fidelidad de Zorobabel, él restauraría la relación de Dios con la dinastía davídica, la dinastía de David, los descendientes de David. Este es el cumplimiento. El Señor promete un descendiente de David que gobernaría. Y Zorobabel, al ser fiel, el Señor restauraría las relaciones con los descendientes de David. Pero es un cumplimiento inmediato. El cumplimiento pleno lo encontramos en Cristo. Juan 5, los versículos 36 y 39 lo detallan y dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros. Porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando vemos a Zorobabel, debido a su fidelidad, él reconstruye la bendición sobre la dinastía de David, los descendientes de David. Cristo mismo aparece y dice, yo soy el fiel cumplimiento de esto. Mi Padre me envió, yo hablo las palabras de Él, la Escritura dan testimonio de mí, yo soy el Mesías prometido. Zorobabel era solamente una miniatura, un anuncio. Yo soy el fiel cumplimiento de esto. De esta manera vemos a Cristo en estos dos profetas menores. En el libro de Sofonías vemos como nuestro poderoso mediador, Jesús como nuestro poderoso mediador, porque su ira omnipotente y nuestro pecado, nuestra transgresión terrible delante de Dios, nos hacen imposible de estar en paz con Dios si no fuese por un mediador poderoso, que es Cristo. Por eso era necesario un cordero perfecto, sin mancha. Y en el libro de Ageo vemos como Jesús nuestra prioridad principal. Desarrollado en el libro de Ageo como el templo, pero Ageo nos llama en el día de hoy y nos dice, iglesia, examinen sus caminos. ¿Es Cristo la prioridad principal de nuestras vidas? Nos quedamos con esta conclusión entonces. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana, si Dios así lo permite.